sobre todo para la gente de 35, 30 para abajo, porque es la que por ahí está tratando de comenzar a construir su propia vida, su propio proyecto y bueno, iniciando el camino para cumplir sus sueños. ¿Cómo está la movida a nivel provincial? ¿Viene bien? Muy bien. En realidad nosotros estamos caminando, iniciamos esto un poco, Ricardo, el doctor Cantero y yo, ya hace casi un año. Comenzamos a recorrer los pueblos, las comunidades, escuchando mucho, escuchando en serio, como yo suelo decir, porque una cosa es oír y otra escuchar, tomando nota de todo lo que el correntino hoy está reclamando o requiriendo. Y ¿qué está requiriendo y qué está reclamando? Bueno, es una lista un poco bastante larga, no, pero por lo menos voy a hablar de esencial. 3 o 4 cosas que a mí me parecen importantísimas. En primer lugar, un gran sector que trabaja en el Estado, llámese seguridad, llámese docentes, llámese salud, lo primero que plantean es una mejora en los salarios. Y eso es grave porque es una deuda que tiene el gobierno de la provincia. Dice que no tiene deuda y en realidad sí la tiene con el trabajador público. Los salarios han quedado demasiado atrás con respecto a la inflación que hemos sufrido en un tiempo, y nosotros hace 8 años atrás teníamos una provincia que estaba número 10 en la escala salarial de todas las provincias de la Argentina, y hoy estamos número 23. Entonces, esa es la deuda que tiene el Estado con los trabajadores del Estado. Me nombraste seguridad, salud, educación. Bueno, 3 ejes fundamentales de cualquier política que se precie de tal. Cualquiera que escuche a un docente le va a decir. Si hablamos de los plus, y bueno, todos sabemos que el plus no va al básico. Entonces eso también implica un retroceso en el servicio que te presta el IOSCOR, porque no es lo mismo aportar sobre 1 millón de pesos al IOSCOR que aportar sobre 500.000 pesos al IOSCOR. Claro. Y el aporte se hace en base a un porcentaje, y ese es el servicio que hoy te presta el IOSCOR, que cubre mucho menos de lo que cubría antes. Eso lo sabemos todos. No hace falta que explique tanto. Pero sí es importante por ahí hacer notar o hacer ver o recordarle a la gente un poco esto, ¿no? Me parece que es importante esta diferencia enorme que hay. Yo recién decía en otro medio, los salarios han quedado muy atrás, y por ejemplo, vamos a hablar de las tarifas de la luz, que es la otra cuestión que la gente plantea muchísimo. Nosotros teníamos una tarifa de luz en enero del 2024 de, no recuerdo en este momento, pero era 60.000 pesos, 40.000 pesos. 48.000 pesos. Y hoy tenemos una tarifa de luz de más de 120. ¿Cómo Entonces, se hace eso? La tarifa de luz ha aumentado mucho más del 700% y los salarios han quedado muy por detrás. Eso es un grave problema que lo vive todo el mundo. Hoy un empleado municipal, ¿cuánto cobra? ¿En Goya? ¿En Goya? ¿Cuánto cobra? Y bueno, en Goya estamos 300, 400.000 pesos. Y la Con tarifa de la luz 17 es años 120, antigua. 150. Sí, estamos hablando de... Nosotros Entonces, siempre mencionamos lo que está mencionando la usted. ¿Cómo hace esa familia para pagar la luz, el agua, vivir el resto del mes, mantener los hijos, si tiene algún hijo estudiando en otro lugar? Bueno, felizmente Goya tiene algunas alternativas, no todos los pueblos de Corrientes la tienen. Entonces, hay una enorme preocupación con respecto a los salarios, a lo que es la tarifa de la luz, que ha quedado muy por arriba y el salario muy por debajo. También la gente, vamos a la zona rural, que reclama mucho lo que es caminos. Nosotros en otra época hemos enripiado casi 8.000 kilómetros en toda la provincia, faltaba un poco más y ya se completaba. Y esos caminos, muchos han quedado sin mantenimiento o con un mantenimiento una vez cada 3 meses. Una pasada, como suele decir el del campo, ¿no? Entonces,
Es una cuestión grave para el productor, es una cuestión grave para el docente que va a la zona rural a trabajar, para el profesional de la salud que va a atender la sala de primeros auxilios y por supuesto para el que vive en el lugar porque necesita salir para hacer otras cosas e ir a las ciudades cercanas. Lo otro que escuchamos mucho, se escucha mucho hablar de la conectividad, de la tan famosa conectividad, la entrega de computadoras, las antenas que se han puesto en todos los lugares, pero en realidad la conectividad real no la vive el correntino todos los días. Nosotros tuvimos lo de Saja comiendo un locro el 9 de julio, no teníamos internet. En Carolina no. En Carolina no teníamos. Fíjate, nos fuimos a comer un locro invitado por Saja, por Zacarevi y por Sergio, y no teníamos internet. Y no estamos acá. A ver, usted se fue a comer un locro. ¿Y el chico que está estudiando sí, no lo tiene. Que es la puerta al mundo. Entonces, no lo tiene. Se dice una cosa, pero no se hace. O lo que se dice que está y que está funcionando, en realidad no es la realidad que vive el correntino. Claro. Que fue lo que yo dije cuando el 1 de marzo se termina el mensaje el Poder Ejecutivo. Pero bueno, nosotros venimos con una propuesta. Encuentro por Corrientes tiene un conductor que es yo creo que es el mejor administrador que pudo haber tenido Corrientes en todos los últimos años, los últimos 20, 30 años. Una persona que ha sacado a Corrientes de todas sus deudas y que está más que capacitado y preparado para volver a ese camino de normalidad y de bienestar que tenía el correntino en su momento, y vuelvo a hablar de los salarios en esto, y también por supuesto atender a todos aquellos requerimientos del sector privado, porque el sector privado es poco lo que ha tenido relación con el Estado. Y la ciudad y los pueblos progresan primero con una muy buena educación, que es una inversión a largo plazo, y después voy a tocar ese tema. Y en segundo lugar, progresa si hay una muy buena relación entre el sector público y el privado. Nosotros lo que planteamos es poner en la mesa a todos los referentes, no solo sociales, sino también a todos aquellos que en el sector privado están haciendo que las cosas funcionen. Entonces, eso que está haciendo que funcione bien, ver la viabilidad dentro del Estado. Y en una mesa donde tengamos un ministerio de producción, vamos a dar un ejemplo, donde tenga personas que tienen que ver con el sector arrocero, el referente del sector forestal, el referente del sector agropecuario. Y cuando digo agropecuario entra horticultura, la citricultura, entra todo el resto de la agricultura, que sería el arroz, el maíz, la soja, la ganadería, un poco lo que es la parte porcina, que está comenzando muy lentamente a hacerse en Corrientes. Y eso es lo que queremos, cómo queremos trabajar del 10 de diciembre en adelante, con el sector privado sentado en la mesa, tomando las decisiones que se tienen que tomar. Y en el medio está Samuel Quique Cáneva, ¿no? Y en el medio aquí en Goya está Samuel y a todo lo que dijiste, Ricardo Colombi en campaña dice que va a devolver un punto, y eso es importantísimo para el desarrollo de cada ciudad, ¿no? Porque es para cada ciudad. Mire, la última vez que se aprobó un punto más de coparticipación, y con eso hemos llegado a 19 puntos de coparticipación para cada municipio, fue en el último año del doctor Colombi. Después nunca más. Y esa es la otra propuesta, aumentar un punto más de coparticipación para cada municipio, 1 por año. Entonces, en 4 años, 4 puntos más. Eso trae un enorme beneficio al municipio, no solo por la cuestión de desarrollo local, como usted hablaba, sino también porque va a beneficiar al empleado municipal. Sí, por supuesto, es justo de lo que hablaba. Mejoran sus salarios. Sí, la verdad sí, yo lo que aspiro siempre es, y esto es una crítica con mucho respeto hacia los políticos,
es a ver si algún día los políticos se ponen del lado de la gente, porque parecería que están viviendo en otro país del que no vive la gente. No hablo en caso puntual de estas, pero me parece, veo muchas mutaciones en los partidos políticos y no hay una propia convicción para salir a pensar lo que piensa el vecino, porque está muy bueno opinar con la panza llena, estufa caliente y agua en tu casa, y cuando vos salís a hablar con la gente y te dice totalmente lo contrario a lo que te dicen los políticos. Va en general para todos los políticos de todo. Porque hablamos de energía. La energía empezó con el problema ya en la época del doctor Colombi. Recuerdo una crítica, no es porque está justamente eco, sino porque las regalías de Yacyretá que tenemos, yo no veo que nadie pelee. Y somos dueños de Yacyretá. Y deberíamos estar gestionando mucho por Yacyretá. Bueno, yo veo que nadie se mueve. A ver, primero yo le voy a decir que no somos todos iguales. No, yo no, por eso no generalizo. Primero le voy a decir que no somos todos iguales. Yo soy una persona que estoy todo el tiempo con la gente escuchando, y por eso hablo de escucha en serio. Y con respecto a Yacyretá, ni bien entré a la Cámara, hice un proyecto donde algunos quisieron acompañarme, otros no. También usted tiene que entender, somos 30. A veces no. ¿Cuál era el proyecto, diputada? ¿Cuál era el proyecto? Páselo, donde porque pedía específicamente que Yacyretá tenga dentro de su organigrama directivo el representante de Corrientes. Porque en realidad Yacyretá está en Corrientes. ¿Seguro? Sí. No, pero pase. Entonces, no, porque hay que pasarnos. Porque yo le estoy hablando, esto hace mucho tiempo. No importa, no, si usted me dice nadie hizo nada por ahí, es capaz que no tuvo la oportunidad de leer. Pero aparte, convengamos que eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero importa. En realidad, teniendo un representante de Corrientes sentado en la mesa de Yacyretá y que pelee por los derechos de Corrientes es importante. Hoy no lo hay. Y en ese momento había, pero no lo hacía. Bueno, en ese momento estaba Gustavo Cantero, hay que decirlo. Mi amigo, yo lo quiero mucho. No, perdón, yo lo estoy hablando hace mucho tiempo. Bueno. Estoy hablando del 2014. Bueno, pero pase no, si hay que trabajar juntos para beneficiar a la gente. Y estoy hablando de la mesa directiva de Yacyretá, no de una parte administrativa. O sea, son dos cosas distintas. Está bien. Estamos hablando de quienes toman las decisiones. Por eso hablé de quienes toman las decisiones o quienes van a tomar las decisiones en una mesa, en un ministerio de producción. Bueno, entonces, había pero no peleaba. Hay que cambiar eso. Bueno, hay que cambiar eso. Esas son las cosas que... A ver, todo puede mejorarse. Uno no puede vivir... Y también por eso es importante que la gente se involucre, que participe, porque si usted se sienta en su casa y se queja, pero no hace nada para que la cosa cambie, tampoco sirve. Lo otro que se pide mucho en Goya, diputada, y creo que vamos a coincidir con Quique y todo, que esto parte más del plano provincial, son viviendas. Porque la falta de vivienda en Goya es descomunal. Eso ha cambiado abismalmente, una enorme diferencia en el último tiempo. Antes se gestionaba, costaba mucho, el gobierno nacional en su momento nos castigaba mucho, pero se lograba. Todos estos últimos años hemos tenido muy poco y lo pequeñito que tenemos son hoy las viviendas Oñandibay, que son, se van entregando de a 10, de a 15, de a 20, depende de la localidad. Digo, a ver... eso es un punto que nos preocupa mucho a todos porque el problema habitacional es gravísimo. Y en su momento también he presentado un proyecto, hace ya un tiempo, donde planteaba no solo, estamos hablando de la pelea por las casas de Invico, como todos decimos, sí. sino también planteé yo un proyecto en la Cámara que tenía que ver con un programa de viviendas sociales que lo lleve adelante la provincia, un programa social de viviendas más económicas, porque hay gente que ni siquiera puede entrar con los requisitos que tiene el Invico. Entonces, algo bastante más accesible para el correntino, este programa que había planteado, ¿no? Bueno, en su momento no fue factible, no tuve el acompañamiento, pero
son ideas. Después hay que lograr el consenso en las cámaras y después también una cuestión presupuestaria, ¿no? Sí, Muchas cosas sí. por hacer. Pero eso no quita de que, a ver, yo por qué hablo tanto de, y no soy técnica en esto, quiero que se comprenda, yo hablo de lo que escucho, decirle a la gente, decir a la gente y de la preocupación que tenemos nosotros como ECO. A mí me parece que hay una enorme falencia en lo que se establece como prioridad en el gasto de los fondos públicos. Para mí, no digo que no sea importante tener un museo como se está construyendo en Corrientes Capital, tener, no sé si va a ser una especie de shopping o qué, lo que era la antigua cárcel, un enorme edificio nuevo administrativo que se está haciendo donde antes era vialidad provincial, y eso es demasiado dinero gastado en obra pública que quizás no era la urgencia o no es la urgencia de lo que está viviendo hoy el correntino. ¿Qué está viviendo hoy el correntino? Está viviendo la falta de camino, está viviendo el ir al hospital y que no haya remedios, está viviendo la falta de vivienda, como dice el señor, y estamos viviendo en otro ámbito ya, los salarios tan bajos, y en otro ámbito ya que a mí me parece de suma importancia, yo siempre hago hincapié en esto, en una actualización de las currículas escolares. El contenido que se le da a los chicos hoy ha quedado muy atrás en el tiempo con respecto a lo que los chicos hoy viven en el día a día, porque hoy este aparatito le brinda una puerta abierta al mundo a todos los chicos, desde jardín infante, primaria, secundaria, terciario, universitario, etc. Entonces, el contenido de lo que se aprende en una escuela hoy tiene que ser otro, y tiene que estar acorde a los tiempos. Acá siempre nos dice lo que Casani. Hay una recomendación elaborada por un grupo de docentes, de psicopedagogos, de especialistas, que ya está prácticamente terminado, desde una reestructuración de todo el sistema educativo. Y hay algo también una, perdón. No es nada. También hemos elaborado una planificación de una reestructuración de todo el sistema de salud. Hace mucho antes que se presente haciendo hincapié en la prevención de muchas cosas. El doctor Colombi, acá en el estudio, uno de los pocos estudios que le dimos siempre cabida. En realidad, cuando lo olvidaron, esa es otra cuestión. Cuando lo olvidaron mucho tiempo, gente que lo acompañó mucho tiempo y hoy está en otro sector, pero hablamos mucho de federalismo. Sí. Y me parece que se practica el federalismo de la boca para afuera, porque yo siempre estoy, con él hablamos y coincidimos en un montón de cosas, en el tema sobre todo de la facultad, de las universidades. Hoy el 50% del ingreso de los correntinos debe ser el estudiantado del interior. Y hay mucha gente que acá en Goya, por ejemplo, hoy no puede mandar a estudiar a sus hijos. Y la verdad, tenemos la zanahoria, siempre te ponen la zanahoria. 1 año de ingeniería. Y después tenés que ir 4 años corriente. Si abrimos la facultad, abramos la facultad de ingeniería. Tenemos un potencial impresionante. Bueno, usted que es el portal sur de la provincia, ¿sabe? A ver. Tenemos todo el sur de... Separemos las cosas un poquito. Una cosa es el federalismo, y yo creo que el doctor Colombi fue uno de los gobernadores más federalistas que hemos tenido. No sé, tengo mis dudas. Yo estoy convencida de eso, porque lo he vivido. Yo no discutí con él a eso. Si usted me está hablando de las facultades son nacionales, salvo que creemos una facultad provincial, donde allí sí el gobierno de la provincia puede decidir a dónde va a llevar la facultad. Si usted tiene una facultad que depende del Estado Nacional, es muy difícil que el gobierno de la provincia pueda decir, salvo que por pequeños convenios que a veces se permiten y otras veces no se permiten, pero no es una decisión que la pueda tomar el gobierno de la provincia de Corrientes, el gobernador de la provincia de Corrientes, porque él no tiene la facultad de poder decidir sobre la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Me explico? La Universidad Nacional depende del Estado Nacional. Entonces, ahí hay que separar las aguas. Eso no tiene nada que ver con ser federalista o no federalista. No, son dos cosas distintas. Pero eso no quita que
sí se hagan las gestiones como para ampliar un poco el panorama para todos los jóvenes que en determinados, ya unos cuantos años, por ejemplo, martillero público, la carrera de abogacía, y bueno, hay que ir cambiando y dar también otras alternativas Claro. a los jóvenes, ¿no? No, sí, seguro. Yo me baso en una de las políticas, hablando con Quique. Me parece Quique demasiado es importante que uno de se los precursores apueste. de traer la universidad y de acá a Goya. Pero estamos hablando de la universidad pública. Acá tenemos universidades privadas, pero sale 300 lucas la cuota por mes. Y no todo el mundo puede pagar cuando un sueldo de 300 mil La pesos. Universidad Pública es nacional, no la define el gobernador. Pero es gratuita. Pero es gratuita. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? O sea, usted me tocó el tema de federalismo, gobierno Es que provincial. tiene que ver todo con todo. Federalismo, gobierno provincial, doctor Ricardo Colombi, Universidad Nacional Es que del yo coincido Nordeste, con el doctor Ricardo vuelvo- Colombi en el poco federalismo practicado. Hasta ahí coincidimos con él. Porque lo hemos hablado acá. Yo creo que él es practica el federalismo. Ahora No sí estoy en estamos de contra. acuerdo. No estoy en contra de eso. Al contrario, capaz me expresé mal. Lo que digo, Yo quizás le entendí mal entonces. o capaz usted me entendió mal. Lo que digo es que me parece que nos están poniendo la zanahoria hace varios tiempos. Se compró las instalaciones de Mazalín particulares acá, ahora para instalar la facultad. Estamos demorando mucho tiempo. Estamos perdiendo un tiempo valioso para poder instalar, porque eso era para instalar la facultad. Porque yo le estoy diciendo que están mal establecidas las prioridades del Estado. Entonces, una de las cosas que hemos coincidido con Quique, Mal con él, particularmente, establecido el gasto de los fondos públicos. ¿Por qué no gastar en esto en vez de gastar en eso otro que le mencioné recién, que me parece que hoy no es la urgencia? Sí es la urgencia brindarle mayores oportunidades a los chicos, por ejemplo. Que no se consigue con esto. Diputadas, la verdad es un gusto recibirla. Micrófono abierto cuando necesite. Cuando acá. necesite. Y ahora le vamos a pedir un favor. Que deje Todos pasar. los proyectos, no, porque eso es el problema ya del traqueteo. Sí, sí, Simplemente Bueno, los proyectos una que usted bronquitiera presente bien cazadora. nos hace llegar, entonces nosotros podemos conocer, porque a veces desconocemos desde el interior Sí. lo que ustedes presentan. No tenemos acceso a todos, Sí. porque son Y muy ahí- pocos por ahí, y a veces la comunicación tiene mucho que ver con la gente. Nosotros no nos casamos absolutamente con nadie. Este debe ser el radio más plural que existe en Goya. Ahí Quique le puede dar fe de lo que estamos hablando. Nosotros le damos entrada a todo el mundo, lo que nos parece bien decimos, siempre que sea con respeto, se puede opinar de todo, porque creemos que en el disenso Así se tiene que ser. construye. Así tiene En que el ser. disenso se construye. Ahora, cuando, Plenamente coincido con usted. entonces, cuando hay una falta de respeto, automáticamente se corta el teléfono o se corta el diálogo. Es así de fácil. Cortito. Es así de fácil. Gracias Usted por puede coincidir Yo o no estoy- conmigo, podemos hablarlo dentro del marco de respeto, todo, obviamente. No, yo quiero agradecerles a ustedes el espacio, el tiempo, permitirnos esta apertura que no Sí. hay en todos los lugares, esto hay que decirlo, a 40 años de democracia no tenemos la apertura de todos los medios, hay una especie de... Grave lo que está diciendo. Pero después vamos a hablar de ese Es tema. gravísimo, Muy grave. es gravísimo. Bueno, lo que Y es pasa gravísimo muy cómo grave. se le amenaza al empleado público, al que se le va a trasladar o que se lo va a dejar sin trabajo por asistir a un acto de una alianza contraria. Es gravísimo. Y hay una cosa que yo quiero decir, si ustedes me permiten, diga todo lo que quiera, diputada. Eh, Acá se permite todo. que es importantísimo que el ciudadano correntino tome conciencia de que este es el momento, este es un punto de inflexión en el cual nos encontramos los correntinos, donde vamos a tener que decidir si continuamos así o queremos que empeore esto. Y fíjense de lo que estamos hablando, de una democracia en la que hay censura. O si queremos un cambio y recuperar determinados valores que veníamos teniendo y sosteniendo, además de toda la cuestión económica que hemos hablado ya bastante. Yo creo que no va a haber otra persona en mucho tiempo que tenga la espalda suficiente como la tiene Ricardo Colombi para enfrentar esta situación. Entonces, me parece que es importante, que hay que tomar en cuenta y que es necesario que se reflexione sobre este punto. ¿Vuelve Ricardo? Vuelve. Y antes que se Gracias, vaya, gracias. No, Gracias. esperá, ¿no? ¿Por qué te apuras? Porque ya... 2 segundos y le preguntamos aquí si tenemos 2 minutos más. llega